Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos. En primer lugar, quisiera dar la enhorabuena a Aurora Sánchez por su primer premio en los patios de la Subbética Cordobesa y su segundo premio en los patios de la Diputación Provincial de Córdoba, así como al resto de los patios ruteños que también han obtenido premios y han hecho pues que esto sea un gran triunfo y un orgullo de patio, lo que hace que además pues que sea un gran honor para el pueblo pues tener en Rute esta maravilla. En primer lugar, de cara a este acto que hoy nos encontramos aquí, quisiera agradecer a María Zaragoza su estancia hoy aquí en Rute con nosotros y por supuesto también a Francisco David por su esfuerzo y dedicación para que actos como el que hoy vamos a tener lugar aquí pues tengan lugar aquí en nuestro pueblo. María Zaragoza pues nació en Madrid, aunque ella se siente manchega porque toda su familia vive allí y reside actualmente en Sevilla. Es una escritora española, autora de novelas, de libros de relatos, así como de guiones y textos dramáticos, aunque ahora está inmersa, como nos han comentado esta mañana, en grandes proyectos de cine. De toda su trayectoria, que es inmensa y súper interesante, pues yo solo voy a destacar algunas cosas. En primer lugar, que escribió su primer libro con solo 17 años y lo escribió también, según nos comentaba esta mañana, en sus clases de cuarto de bachillerato, en la clase de filosofía, ¿no era? Porque le resultaban bastante aburridas. Y allí fue donde empezó ella, aparte de también cuando dedicaba un tiempo a ayudar a su familia en el negocio familiar, pues también dedicaba parte a su primera escritura. Por tanto, digo que tiene una trayectoria pues bastante bonita. Ha recibido, entre otros, en 2000, se me ha caído un papel, pero no pasa nada. Lo tengo. Ha recibido, entre otros, en 2004 de la Fundación Antonio Gala una beca para jóvenes creadores durante la cual pues escribió unos 4 o 5 libros. Y también en 2011 recibió un reconocimiento del Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por su trabajo en favor de la igualdad. Bueno, pero hoy lo que nos trae aquí pues es la presentación de dos de sus grandes obras. Esta mañana hemos estado en un acto muy bonito en el Instituto de Nueva Escala, donde nos ha presentado su libro El infierno es una chica adolescente, un libro de relatos para adultos sin adultos. Un universo de adolescentes y niños al margen de los adultos, lleno de miedo, confusión, aventura, muerte, que reconocerán todos los que fueron niños y adolescentes en los 80 y en los 90. En definitiva, una obra para recomendar a todos nuestros adolescentes. Y esta tarde pues nos encontramos aquí en el patio de Aurora Sánchez, un entorno encomiable en el que nos va a presentar otra de sus grandes obras, que es la Biblioteca de Fuego, que ganó el premio Azorín de la novela en 2022 y que en él pues se descubre una historia muy bonita en la que a través de una biblioteca invisible, una antigua sociedad secreta que vela por los libros prohibidos y que en medio de una guerra que lo arrasa todo, pues allí se vivirá una historia de amor clandestina que marcará el resto de su existencia, mientras que se trata de proteger los libros no solo de incendios y de las bombas, sino también de la ignorancia y los saqueadores. En definitiva, una novela muy emocionante e imprescindible sobre el amor a la cultura. Un sincero homenaje para quienes arriesgan sus vidas para presentar el tesoro de nuestra biblioteca. Una novela imprescindible sobre el amor a la cultura. Así es que sin nada os voy a dejar que vosotros mantengáis una tertulia
que es lo que realmente estamos todos esperando y espero pues que os guste y que paséis buena tarde aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Se me está liando el pelo con esto. No sé qué hacer. Bien, para empezar, queríamos ilustraros con un fragmento de la novela, y qué mejor fragmento que el inicio, que el prólogo de esta biblioteca de fuego. Lo va a leer una alumna del instituto, María Serrano, que está un poco nerviosa, pero no te pongas nerviosa porque no va a ver a nadie, no te preocupes, ya te lo digo yo. ¿Qué quieres que te sujete, el libro o el...? Comprueba que está encendido, que no lo sé. ¿Está encendido? No. ¿No? Sí, perfecto. ¿El libro prefiere? Venga. Venga. Preámbulo. Castigo de fuego. 30 de abril de 1939. Casi 3 años después, el vestido rojo aún seguía allí, a salvo del polvo en el fondo del armario, protegida de las polillas por las cortezas de limón a las que mi tía había recurrido cuando la naftalina comenzó a escasear en Madrid. Sin duda, era un tejido de excelente calidad, como me aseguró que el dependiente de Almacenes Simeón. Lo había comprado a comienzos de julio de 1936, con el primer salario que cobré en la Biblioteca Nacional, y pretendía estrenarlo en la verbena de la Paloma. Pero ese verano la guerra se cruzó en nuestras vidas y, en un arrebato ingenuo, prometí que no me lo pondría hasta que terminase. Ahora podía cumplir esa promesa. Al principio me había resistido a hacerlo, porque los combates nos habían vuelto hoscos y desconfiados. Tampoco me parecía adecuado salir, porque en casa tenía todo lo que me daba miedo perder. Me parecía improcedente cualquier fiesta, como si me recuperara de una larga enfermedad y no lograse ubicarme en mi nuevo peso, en mi cuerpo sin fiebre, en las piernas que habrían de sostenerme durante el paseo desde la pensión de la tía Paca hasta el viejo edificio de la universidad en la calle San Bernardo, donde se iba a celebrar el Día del Libro por primera vez desde 1936. Me había tropezado por los pasillos de la Biblioteca Nacional con José Álvarez Luna, que desde el comienzo de la guerra había ejercido como director de la biblioteca universitaria. En un susurro, en aquella jornada hablábamos en susurro, me comentó que el domingo se celebraría el Día del Libro en la Universidad Central y que estaría bien que me vieran por allí. No le pregunté quiénes debían verme, ni él se detuvo a explicármelo. Así eran las cosas entonces. Simplemente asentí. Álvarez Luna añadió: a las 12 de la mañana, y trata de ir arreglada, que ya sabes que esta gente le concede mucha importancia al atuendo. Agradecí su indicación con un gesto. Sin embargo, en cuanto me puse mi vestido de verbena, que olía a limones secos, y me di cuenta de que mis zapatos blancos solo tenían un poco de polvo, me sentí feliz. Ni siquiera me importó que el hambre me hubiera dejado holgada en la ropa. Me había equivocado. No regresaba de una larga enfermedad, volvía de la muerte. La guerra había acabado y nosotros habíamos sobrevivido. Había esperanza, quizá. Cuando llegué a la biblioteca, crucé hacia la acera de los números impares en un acto reflejo. Así veníamos haciéndolo desde hacía casi 3 años, convencidos de que en ese lado de la calle caían menos bombas que en el de enfrente. No en vano, los civiles la llamábamos Avenida de los Obuses. Los militares preferían denominarla Avenida del 15,5, que al parecer era el calibre de la munición empleada en los bombardeos. Como si todos se empeñaran en olvidar los recientes combates, ya habían desmantelado a casamatas, barricadas y sacos terreros que defendieron la ciudad de un hipotético asalto enemigo desde la casa de campo. Dicen que fue la primera guerra en la que una gran ciudad fue bombardeada desde el cielo. A mí me parecía que, en vez de aviones, dragones hubieran arrasado calles enteras. El Hotel Florida se mantenía firme en la plaza del Callao, pero otras construcciones cercanas parecían un escenario teatral a punto de desvelar la gran mentira en la que habíamos vivido desde 1936. Los paramentos desnudos, las ventanas abiertas como grandes bocas tras las que se adivinaban los dientes desprendidos en forma de cascotes y cristales o de objetos que debieron pertenecer a alguien antes de que llegaran los dragones y la muerte. De muchos edificios no quedaba más que eso, su fachada, y tras ella el caos, el hundimiento, la barbarie. Sin embargo, el hotel en pie, a pesar de los impactos que lo condecoraban, fue como mis zapatos blancos y mi vestido rojo. Me permitió creer en la resurrección. Me trajo el recuerdo de las ferias del libro, que tenían lugar en Recoletos antes de que todo se viniese abajo, y me hizo pensar que, quizá, la celebración en San Bernardo de aquel día sería un remedio de aquella otra, una fachada sostenida para demostrar que se podía construir desde la destrucción. Cuando me acercaba al antiguo edificio de la Facultad de Letras, que tantos recuerdos me traía, el corazón se me había llenado de una alegría tan tonta como toda felicidad espontánea. El mundo iba a recomenzar. Por fin habría paz. El cansancio del último año se había borrado de mis ojos. De nuevo se celebrarían ferias del libro, lo que representaba una promesa de libertad.
¿Acaso los libros no eran eso? Puede que sí, que los vencedores se mostrasen magnánimos. Hubiera debido sospechar algo cuando llegué al huerto de la universidad, que había servido como jardín botánico desde finales del siglo XIX y en los últimos años sirvió para cultivar patatas. Todo el mundo me miraba. Mi vestido rojo era un faro en medio de la noche porque casi todos los asistentes vestían de oscuro. Ellos con el uniforme azul mahón de la falange, la mayor parte de ellas de riguroso negro, mantilla y peineta, como recién salidas de misa. Habían dispuesto un estrado custodiado por dos enormes banderas, la nueva enseña rojigualda con el águila de San Juan y la de la Falange, y allí se sentaban las autoridades, tres hombres cuyas garras entorchadas no lograban conferirles esa marcialidad de la que a todas luces carecían. Entre el estrado y los asistentes al acto habían colocado una enorme pila de libros cuyo propósito me intrigó. ¿Acaso pretendía que los repartiéramos por las calles, como las muchachas del auxilio social repartían hogazas de pan? Si ese era su objeto, no me parecieron los libros más adecuados. Camino del discreto rincón que ocupaba el resto de los bibliotecarios, pude distinguir algunos títulos. Varios volúmenes de la Enciclopedia Espasa, los 4 tomos de Guerra y Paz, y hasta un libro de cocina sobre la preparación de la carne. ¿Quién tenía carne para cocinar entonces? Me tranquilizó ver un rostro familiar entre los jerarcas que ocupaban el estrado. A pesar de la guerrera y las insignias falangistas, reconocía al joven catedrático de Derecho que Federico García Lorca nos había presentado en el estreno de Bodas de Sangre, Antonio Luna. Pero no fueron los versos del poeta asesinado los que sonaron en sus labios, sino un célebre fragmento del capítulo 6 del Quijote, donde se reflexionaba sobre el destino de los libros de caballería le habían secado el seso al desafortunado hidalgo. Miré a mi alrededor y tuve la sensación de que la única que no comprendía nada era yo. Por fin, aquel amigo de Federico terminó su discurso con lo que más bien parecía una sentencia. Para edificar a España una, grande y libre, condenamos al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los pseudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos. E incluimos nuestro índice a Sabino Arana, Juan Jacobo Rousseau, Carlos Marx, Voltaire, Lamartine, Máximo Gorki, Remarque, Freire y al Heraldo de Madrid. El Día del Libro de 1939 se celebró con una quema de ejemplares en la Universidad Central de Madrid. Un auto de fe lo llamaron, como si regresáramos a los tiempos en que judíos, herejes y sospechosos de brujería eran condenados al fuego. Un joven vertió algún líquido inflamable sobre los volúmenes allí apilados y una muchacha con el uniforme de la sección femenina, boina roja, camisa azul y falda oscura por debajo de las rodillas, acercó una antorcha encendida al jerarca que había pronunciado el discurso, quien prendió la pira. Se alzaron las manos hacia el fuego y alguien empezó a entonar el cara al sol, que cobró fuerza en la garganta de la mayor parte de los asistentes. Allá estábamos los mismos que habíamos arriesgado nuestras vidas para salvar lo que ahora era destruido de manera efectiva. Cuando volví la vista, no encontré la mirada de ninguno de ellos. Supongo que aquel espectáculo les provocaba tanta rabia como vergüenza. Solo me tropecé con los ojos grandes y negros que tantas veces habían mirado antes, disfrazados ahora bajo la cauta boina roja en la sección femenina que ella jamás antes habría llevado. Regresaba a la formación después de haber portado la antorcha. No apartó esos ojos de mí. Quizás se dio cuenta de que estaba llorando, aunque había comenzado a llover y la lluvia se mezclaba con mis lágrimas. Yo era la única que lloraba oyendo el crepitar de las páginas al confundirse con las llamas. La única que no podía sujetar la frustración y el horror. Su traición me desbordaba y no podía contenerme. Después de todo lo que había visto, no debía espantarme, pero pensé que tras quemar los libros amados, nada la detendría a la hora de quemar a las personas que amaba. Aquella hoguera cambió mi vida para siempre, y la chica que con inocencia defendía el derecho de las personas a ser cobardes murió con los textos que se convirtieron entonces en cenizas. Tomé una decisión irreversible, y por eso hoy escribo esto, porque a veces las personas pequeñas hacen grandes cosas y guardan silencio después. A quienes les gustan las historias cortas les bastará saber que yo, Tina Vallejo, los engañé a todos menos a ella. La mujer que no dejó de mirarme mientras arrojaba al fuego una boquilla para fumar tabaco con una W grabada en oro. Quienes prefieran la historia larga tendrán que leer este libro para que los muertos resuciten y los invisibles dejen de serlo. Muchas gracias, María. Muy bien. Muchas gracias, María, de nuevo. Bienvenidos y bienvenidas a la presentación de la Biblioteca de Fuego. Gracias a todos por venir. Gracias a todas las personas que habéis decidido hoy pasar la tarde con nosotros, porque bueno, es mucho que se organicen actos de cultura
y se decida llenar un acto como se parece que se ha llenado este. Os lo agradezco infinitamente. Por supuesto también a Loli, con quien tuve una reunión. Pusimos 3 proyectos encima de la mesa y fue casi un sí rotundo y además con una sonrisa. Te lo agradezco enormemente, de corazón. Gracias también a las autoridades por venir, David, el resto de concejales, de verdad, gracias. Bueno, Aurora, antes de nada, felicidades, porque antes de que se vaya la luz, si no le ha dado tiempo a ver algún rincón del patio, levántense y sigan escuchándonos, porque merece muchísimo la pena este patio y se merecía ese primer premio. Así que gracias por dejarnos tu espacio también. Sí, para Gracias. acogernos. Creo que es el sitio más bonito donde he presentado un libro. Muchísimas gracias. Claro. No la veo nada porque ahora me da el sol a mí en los ojos, pero en algún sitio estará. Gracias. Muchas gracias. Y por supuesto, como no, gracias a María, que ha puesto su voluntad, su empeño, su cariño en venir al pueblo que tanto tiene que ver con ella. Ahora después lo descubriremos, con Gala y con al menos 2 personas más de la Fundación, Antonio José Gómez y yo. Así que estamos encantados de tenerte. Gracias por venir, gracias por traernos no solo la Biblioteca de Fuego, sino que esta mañana en el instituto te has prestado también a un doble acto. Los actos te gustan como los cafés dobles, ¿no? Muchas gracias por venir. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, muchas gracias a vosotros, a todos, por traerme y por acogerme y por, bueno, o sea, está siendo toda una experiencia. Ha sido fantástico lo de esta mañana. Y creo que lo hemos pasado muy bien. Ha estado muy entretenido. No sé si ahora por la tarde nos tenemos que alargar tantísimo como esta mañana porque no podíamos parar de hablar. Hemos estado como 2 horas ahí largando. O sea que, bueno, intentaremos ser un poquito más breves y más... ¿no? Sí, por supuesto. Vamos a hacer una serie de bloques. Vamos a hablar de la novela desde varios puntos de vista y vamos a hablar también de María, porque María no solo es la Biblioteca de Fuego. Antes estábamos comiendo con mi amiga Toñi, que está ahí sentada, estábamos comiendo y María ha desplegado un arsenal de proyectos abiertos, proyectos que tienen que ver desde lo literario hasta lo cinematográfico, pasando por un montón de proyectos también, bueno, desde su tierra hasta la Fundación, donde ha sido, además de residente, ha sido durante bastantes años. ¿Cuántos años han sido? 6. Tutora. 6 años tutora de los residentes de la Fundación Antonio Gala. Yo, la primera pregunta, fíjate, tú me dijiste que lo que querías tener en la conversación con tu amigo. Claro. Nosotros nos conocemos desde hace 11 años, así, aproximadamente. ¿Cómo estás? Solo 11. Solo 11. Estoy estupenda. He comido bien. Me lo he pasado bien con los chicos esta mañana. Lo único que es que no me gusta madrugar y he tenido que madrugar muchísimo. Pero más allá de eso, estoy fenomenal. Vamos, me ha encantado lo poquito que he visto de Rute, que ya le he dicho que tengo que volver. O sea, porque yo principalmente he venido por una cosa que no se está cumpliendo aquí. Lo vamos a desvelar al final. Ella ha dicho, yo voy a Rute, pero no voy a contar por qué. Digo, sí lo vas a contar, pero a contar al final. Porque así evitamos que se vaya la gente. Sabemos que muchos tenéis que ir a la novena. Si os vais a la novena ya sabéis que no os vais a enterar de por qué María Zaragoza ha venido a Rute. Así que lo vamos a dejar ahí, ¿vale? No, vamos a dejarnos de bromas, vamos a empezar por tus inicios. María, esta mañana hablábamos de cómo ser manchega ha influido en tu forma de escribir o en tu forma de ver el mundo. Creo que, bueno, pues que eso evidentemente, hoy lo decíamos, ¿no? Esto tiene que ver mucho con ser manchega, con algunas cosas que nos has contado y todo eso, pero cuéntanos un poco cómo empieza a escribir. Yo veo aquí también alumnos, hoy lo decía, la misma María es una escritora estupenda que veremos todos los ruteños como, sí, veremos crecer, y a mí me ha gustado mucho que hoy la vean aquí en el acto. ¿Cómo empezaste a escribir? Pues yo empecé a escribir, primero aprendí a leer y a escribir sola, porque mi familia tiene un bar, que en los 80 era un bar de carretera, ahora ya no, porque él ha crecido hasta ahí. El pueblo, entonces, ha llegado a ser parte del pueblo, pero en los 80 era el típico bar de carretera de ahí hay camioneros, se debe comer bien, pues este. Y entonces yo era una niña de bar, la típica niña que se cría en el bar por ahí correteando, que la conoce todo el pueblo, que todo el mundo sabe tal, y era un sitio pues ruidoso y en los 80 complicado. O sea, yo recuerdo a mi abuela echar clientes a sartenazos. Porque estaba pues allí, pues yo qué sé, sacaban navajas y cosas, eran los 80, es que un mundo difícil.
Y entonces, claro, a mí toda esa gente que hacía tanto ruido y tal, y estos señores tan escandalosos, me daban mucho miedo. Pero cuando se ponían a leer el periódico, se quedaban como si fueran otras personas. O sea, de repente estaban transfigurados. Y a mí me daba muchísima envidia. Yo decía, ¿qué verán tan interesante ahí? ¿Qué son esos signos que yo no puedo entender? Entonces yo cogía y fingía que leía el periódico, ¿no? Y le contaba a la gente, me inventaba las noticias, empezaba a fabular que podría ser aquello que yo veía en las fotos y todo eso. De hecho, me acuerdo tan claramente de cómo era la sensación de no saber leer que yo tengo la pesadilla de que se me olvida cómo se lee. O sea, que un día voy a la estantería, cojo un libro y no sé qué es eso que hay en las páginas, que es algo que le pasa a las protagonistas de la novela. Por eso está en la novela. Sí. Las amigas de la novela, lo que las une es que las dos tienen esa pesadilla. Y entonces decidí que iba a aprender yo a leer y a escribir yo sola y entonces empecé, mi idea era asociar lo que ponían las etiquetas de las botellas y todo eso con lo que la gente pedía. Entonces la primera palabra que yo conseguí leer fue Coca-Cola. Es así, o sea, Coca-Cola me debería dar una paguita por todas las veces que lo cuento. Entonces, pero es cierto. Y luego ya fui al cole, porque yo nunca, yo no asumí que esto era una cosa que luego te enseñaban en el colegio, que eso también, Mariquilla la fantástica, o sea, era como, ¿cómo sabe la gente leer y escribir? Pues porque aprenderán solos, o sea, yo si no estoy aprendiendo es porque algo estoy haciendo mal, entonces yo me puse a aprender. Y fui al colegio y entonces yo llegué a mi colegio de monjas que bueno, pues tenían un tipo de letra que yo no comprendía. Para mí la R, la H y la K eran la misma letra, entre otras muchas cosas extravagantes. Y bueno, pues iba muy por detrás en escritura del resto de los niños. Claro, ahora os voy a destripar el final del asunto. Yo soy disléxica, pero a mí no me diagnosticaron hasta los 21. Entonces, claro, sencillamente era una niña que escribía mal, que confundía las letras, que escribía letras al revés, que escribía números al revés. Y un día, como con 7 o 8 años, descubrí que todos esos libros que a mí me gustaban tanto y que yo hacía mis propias versiones de los cuentos, cogía los personajes de un cuento y tal y hacía otras historias, ¿no?, con esos personajes, que había una figura detrás que era alguien que lo había escrito y que eso era un trabajo. Y yo dije, esto es lo que yo quiero en la vida. Y entonces la típica pregunta que te hacen en el cole de, bueno, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y yo decía, escritora. Vale, os voy a hacer un descubrimiento. Los niños nunca dicen eso. O sea, empecé a ver que todo el mundo me miraba raro porque yo decía que quería ser escritora. Y además se oían comentarios como, la niña esta que no sabe escribir, ¿cómo va a ser escritora? Y entonces aprendí algo que es fundamental para ser escritor, que es a mentir. Cualquier tipo de ficción es una mentira muy elaborada y que tiene que resultar creíble. Y entonces yo empecé a decir que quería ser periodista. Cosa que era una mentira como un piano. Esto no sé si rebota mucho. ¿Me oís mejor así? Vale. Sí. Empecé a decir que quería ser periodista, lo que no dice mucho de lo que piensa la gente de que deban escribir bien los periodistas, porque dejaron de mirarme raro. O sea, claro, era la niña que no sabe escribir quiere ser escritora, mal. La niña que no sabe escribir quiere ser periodista, bueno. Eso me parece terrible, ¿no? Pero bueno, yo hacía mis cosas, claro, tenía unas faltas de ortografía horrorosas y todo fatal. Y yo aprendí a engañar a la dislexia cuando mi madre me apuntó a ballet, porque desarrollé memoria coreográfica, entonces yo me aprendí cómo se escribían las palabras por el movimiento que había que hacer con la mano para escribirlas. Bueno, todavía a día de hoy, hay veces que si tengo dudas con algo, hago el movimiento con el dedo, ¿eh? Y luego lo mismo lo empecé a hacer con el teclado, ¿no?, más tarde. Y así, pues, así perdí las faltas de ortografía y las cosas. Es decir, que la niña disléxica que entra también en la Fundación Antonio Gala porque entraste siendo una niña. Entré con 21 años. Ahí ya estaba diagnosticada. Me acaban de diagnosticar. Sí, entra en la Fundación Antonio Gala, 9 meses, y tiene una beca estupenda y sales de la fundación, porque de Antonio no vamos a hablar, porque entonces ya no nos vamos. No nos vamos, nunca. No. Entras a la fundación y sales con 4 proyectos
de escritura. O sea, 4 proyectos terminados. Sí, y Antonio me dijo si al menos hubiera sido uno bueno. En la escalera, es que me acuerdo Sí, sí. perfectamente. Y sí, pero también aprendí a descartar lo que no quería. O sea, yo hice 4 proyectos, pero realmente aposté por uno. Dije, este es el que va a funcionar, este es el que yo quiero que funcione, el que yo quiero llevar adelante, que fue Realidades de Humo. Que, a ver, es un libro que a día de hoy todavía, esto se publicó en 2007, a día de hoy todavía me da alegrías. Es un conjunto de 3 cuentos, el primero lo adaptamos a cómic, que nos encontramos por sorpresa porque no nos avisaron de que se había hecho la traducción. Y me avisó Google, porque estábamos en la lista de más vendidos de Brasil, con Mafalda y Asterix y Obelix y esas cosas. O sea, ¿cómo sería la lista? Que los únicos que explicaban en la lista quiénes éramos era nosotros, Didac y yo. Que además, claro, Didac Sí, también sí. era compañero mío de la fundación y empezamos a hacer las viñetas del cómic allí. Y la segunda historia se adaptó a cine en México. La tercera todavía tiene ahí algún proyecto y tal. El año pasado me pidieron hacer una edición digital nueva. Vamos, que es un libro que todavía sigue... Claro, y yo creo que también fue tu primer... es tu primer proyecto cinematográfico, Realidades de Humo, que bueno, que te lo pidieron, pero ese fue tu guión, o sea, ahí había guión tuyo No, también. lo adaptó el director. Y ahí Ese es mi primer contacto con hacer algo para cine, pero el guión yo lo revisé y aluciné muchísimo, porque de repente ver un guión sobre un texto tuyo es lo más parecido que podréis tener nunca a meterse en la cabeza de un lector. O sea, cuando tú escribes algo, tú lo lanzas al mundo, pero el que lo lee aporta su experiencia, los personajes se parecen a su madre, su tía, su abuela, o sea, no son los tuyos, son los del que lo está leyendo, ¿no? Aportan sus ideas o lo que han aprendido en el colegio, etcétera. Entonces, claro, se daban cosas muy divertidas. A mí le decía a Joaquín, que es el director mexicano, digo, Joaquín, qué mal te ha tratado el amor. Y me decía, ¿por qué? Digo, hombre, pues porque has convertido a mi mujer maltratada en una femme fatal terrorífica, y eso solo puede ser porque a ti te ha pasado algo. lo has completado con tu experiencia, claro. Claro. Luego llegan muchos más libros que, de hecho, otra cosa que no hemos dicho, es gracias a la librería por Muchas prestarse gracias. también y venir. Los libreros tienen mucho que ver en esta historia, lo vamos a descubrir poco a poco. No me voy a extender mucho más porque podríamos hablar de Cuentas Divinas, el corto que te ha llevado a los Goya. Arrastra, me ha llevado los Goya. Te ha llevado a arrastra. Pues sí, me ha llevado a arrastras porque la promoción del tema... Claro, tenéis que tener en cuenta que nosotras al principio no pensábamos, cuando hicimos aquella película, que podíamos llegar a los Goya. O sea, nosotras hicimos la película. Nos seleccionaron para clausurar el Festival de Sitges. ¡Guau! Y era como, bueno, pues, ¿qué más pasará? Y empezaron a seleccionarnos en festivales, a darnos premios del público, a darnos uno detrás de otro, nacionales, internacionales. Y claro, llegó un momento en el que teníamos los puntos para poder participar en los Goya. Y era como, pues vamos a echarlo. Claro. Pero claro, ya una vez lo echas, es como ya hay que pelear la nominación. Y una vez nos nominaron, ya hay que hacer campaña. Yo la última semana antes de los Goya me hicieron un traje a medida para los Goya. Y me lo probé 5 días antes de la última vez. Lo fui a recoger 5 días antes, o sea, me hice la prueba y cuando me lo puse en los Goya, los pantalones se me caían. Claro. Tuve que sujetármelos con la chaqueta. Del peso que perdí, o sea, que llegamos con la lengua fuera, porque además éramos un equipo súper pequeño. Nos comimos la promoción entre las que éramos, ahí liadas. La directora yo no sé cómo está viva. Yo siento no tener tiempo para que nos cuentes todo lo que hoy me has contado a mí. No de puedo nada, ha sido esto divertidísimo. te lo he contado en confianza, pero no Por se supuesto. puede. No se puede difundir. contar. Hay cosas que no se pueden contar. Vamos a empezar con la Biblioteca de Fuego, porque yo no quería hacer una presentación donde yo leyera tu biografía y tal. Yo creo que ya se han hecho una pequeña idea de la cantidad de el abanico tan grande que abarca esta mujer, los proyectos que tiene. Hoy yo creo que nos habrá hablado de 4 distintos también que están gestándose en este momento, terminándose. Acabas de entregar una novela, la próxima Acabo de novela. terminar novela, sí. He terminado novela hace 2 semanas. Me he quedado también que voy a empezar a perder peso otra vez. María, la Biblioteca de Fuego
es una novela donde los libros son el centro, donde los bibliotecarios son sumos sacerdotes y donde las bibliotecas son templos. A mí me gustaría que me contara un poco cuál es la piedra de toque, es decir, el momento en el que a ti se te ocurre escribir una idea, o sea, escribir una novela sobre los libros, sobre los amantes de los libros, sobre cómo se salvan los libros. Bueno, a ver, en realidad siempre todo es una conjunción de cosas. O sea, esta mañana yo contaba que yo tengo como obsesiones así que van en picos, que de repente es como esta obsesión sube un poquito y luego pues a lo mejor en otro tiempo sube otra. Que por eso a veces la gente me dice, haces cosas muy diferentes. En realidad en mi cabeza todas están interrelacionadas, pero por épocas o en momentos toman más relevancia unas que otras. Pero, por ejemplo, una constante es que a mí me interesa mucho todo lo que tiene que ver con el mundo de la censura, con la prohibición, pues de que veamos cosas, de que digamos cosas, de que pensemos cosas y sobre todo, a ver, en un sentido un poco macabro, pero me fascina. O sea, que hace que la gente piense que tiene derecho a decirle a los demás los que pueden leer o lo que pueden ver, ¿no? Había un trocito de la cuarta parte de Gurruchaga en el que hablaba de la censura y decía, ¿es que acaso piensan que si nos ofendemos no podemos mirar para otro lado? Claro. Y esto a mí siempre me ha parecido que es una forma de decir, pues es verdad, o sea, no hace falta eliminarlo con no ver, con decir, bueno, no me interesa otra cosa, me parece que está bien. Y sobre todo siempre me he preguntado cuántos saberes y cuántos conocimientos y cuántas cosas nos hemos perdido porque alguien ha decidido que eso no lo debíamos saber. Entonces, y particularmente con los libros. O sea, los métodos de censura de los libros son una cosa que a mí me ha fascinado siempre y que siempre he pensado, las destrucciones de bibliotecas, los libros que se han tachado, que se han arrancado páginas, que, o sea, ¿por qué? ¿Qué nos estamos perdiendo? Pero sobre todo, ¿por qué les da por los libros? O sea, con el trabajo que nos cuesta que la gente lea, ¿por qué cuando alguien quiere imponer un pensamiento único, lo primero que piensa censurar son los libros? Y en España, que si queremos esconder algo lo podemos esconder en un libro. En cualquier sitio, es que da igual. O sea, a ver, todas las demás artes son pasivas de alguna forma. O sea, tú puedes recibir algo, sea poco o mucho, sin hacer un esfuerzo. O sea, puedes mirar un cuadro y lo puedes entender más o menos, pero lo miras y algo te llega. O puedes oír música, o puedes sentarte y ver una obra de teatro. Sí. Pero para enterarte de qué hay dentro de un libro, tienes que hacerlo de forma activa. O sea, tienes que coger el libro, abrirlo y tomarte la molestia de leerlo, ¿no? Pero, sin embargo, siempre es simbólico ir a por los libros. Los libros es lo primero que cae. Es lo primero que se censura, es lo primero que... y si no se censura, se desacredita. Esto siempre me ha resultado muy curioso. Entonces, yo desde hacía muchos, muchos años, como esta obsesión iba en picos, yo me había inventado una sociedad secreta que se llamaba la Biblioteca Invisible, que se había dedicado a salvar estas cosas a las que no vamos a tener acceso nunca porque probablemente hayan desaparecido para siempre, ¿no? Y esta idea, pues ahí estaba, siempre. Como que la cogía, la dejaba, lo que no tenía era una historia, no tenía un contexto. Hasta que buscando información para otra cosa me encontré con la noticia del ABC que contaba esto que ha leído tu alumna, que es la quema de libros para celebrar el Día del Libro, que es lo que a mí me escalofrió realmente, es como vamos a celebrar el Día del Libro con una quema. En el patio de la Universidad Central en 1939 yo dije, ostras, estos son los libros que hay que salvar, los que se quemaron ese día. A ver qué es lo que hay ahí. Yo me puse a tirar y entonces al ponerme a tirar de eso me puse a investigar, encontré la historia de las reformas bibliotecarias de los años 30, que son súper interesantes. O sea, antes las bibliotecas eran cárceles para libros. Tú no podías ir a una biblioteca y sacar un libro y llevártelo a tu casa y leértelo. Eso no. O sea, eran como guardianes los bibliotecarios. Entonces, hay una generación en los años 30 de bibliotecarios de todo arco
además de todo arco político. O sea, quiero decir, Totalmente. ahí estaban todos juntos en eso, que lo que querían era que la gente pudiera tener acceso a los libros. Entonces, el primer problema que se encuentran es que en España teníamos un índice de analfabetismo del 60% de la población y que en las mujeres llegaba al 80%. Entonces, claro, de repente dijeron, bueno, pues a lo mejor primero tenemos que enseñarles a leer y escribir mientras reformamos las bibliotecas, ¿no? Y entonces fue una generación de bibliotecarios que se entretuvieron en hacer todos los pasos para que las bibliotecas fueran de acceso público, o sea, que la gente pudiera leer un libro casi en cualquier sitio. O sea, montaron bibliotecas, o sea, no solo les enseñaban a leer y a escribir, sino que montaron bibliotecas en hospitales, en colegios, en pueblos perdidos en mitad de ninguna parte. O sea, se dedicaron a esto, a que la gente, a que cualquiera que quisiera pudiera tener acceso a un libro, Sí. ¿no? Y luego, pues muchos de estos son los que luego les tocó hacer el salvamento del patrimonio bibliográfico durante la Guerra Civil, porque yo sabía que existía el salvamento pictórico y artístico, pero bueno, las famosas cajas del Prado. Sí. Hay un documental muy bueno que se llama Las Cajas Españolas. Sí. Muy buen documental. Pero lo que no nos habían contado es que la mitad de las cajas eran de libros. Exactamente. La mitad de las cajas eran de libros y en las Torres de Serrano en Valencia, de hecho, una torre era para arte y otra torre era para libros. Estaban habilitadas de forma diferente para salvar tanto una cosa como la otra. Y entonces, claro, yo iba escarbando. Este libro lleva 5 años de trabajo, de irme encontrando cosas, ir persiguiendo pistitas, porque a veces era dificilísimo, o sea, incluso saber si algo que habías encontrado en 2 sitios era la misma persona o 2 personas que se llamaban igual, que hay veces que también era un pisto. Entonces yo decidí en un momento dado que iba a juntar las 2 historias. Iba a hacer la historia de la Biblioteca Invisible, en la que hay implicados personajes muy reconocibles, pues casi sin recurrir a Google. Quiero decir que está ahí pues Federico García Lorca, y aparecen y hablan en la novela. O sea, son personajes que algunos se cruzan con los protagonistas de esta historia. Y cuento cosas que son absolutamente reales. A estos los impliqué de alguna forma con la parte más ficticia, que es la de la Biblioteca Invisible, y luego esa Biblioteca Invisible acaba enlazándose con el salvamento del patrimonio bibliográfico, porque yo necesitaba que la gente ya estuviera acostumbrada a ver convivir personajes reales con personajes fantásticos cuando llegaran los personajes reales que no iban a reconocer. Claro. Que son esos bibliotecarios, pues de los que prácticamente nadie sabía nada, ¿no? Yo, a razón de esto, yo te iba a hacer una pregunta así un poco extraña. Bibliotecarias, sobre todo. Bibliotecarias. Porque por lo menos el Tomás Navarro Tomás, el pobre mío, tiene una placa allí puesta en la Biblioteca Nacional, ¿sabes? Él por lo menos está ahí, pero... Yo te iba a preguntar, el proceso de documentación, bueno, hemos dicho que estamos en el Madrid antes de la guerra y después. Del 30 al 39 es el Del 30 libro. al 39. A mí me gustaría hacerte una pregunta muy rara, y es ¿qué tiene que ver el proceso de documentación que has seguido? Porque la novela está plagada de detalles que son impresionantes. ¿Qué tiene que ver el proceso de documentación con los boquerones en vinagre? Ya, pero eso tú lo sabes. Claro, por eso lo pregunto. A ver, el proceso de documentación que de verdad fue... O sea, si yo llego a saber dónde me meto, no me meto, o sea, es que es como ni premio Azorín, o sea, me quedo en mi casa y me monto otra película, o sea, es así. Pero fue muy complicado y era muy difícil porque la mayor parte de la gente que hizo este tipo de cosas o lo disimularon de alguna forma porque habían firmado papeles que decían que lo habían hecho obligados, o lo callaron directamente, o bueno, hay un señor allí, hay un señor en el libro que es un señor perfectamente real, del que ahora os hablaré, que su familia nunca supo lo que había hecho porque fusilaron a otro señor que se llamaba igual, pensaron que era el mismo, y entonces este señor se hizo frutero. Y entonces su familia no sabía que había
todas las cosas que había hecho por el salvamento de libros. Eso era una cosa completamente disparatada. Entonces, seguir cualquier pistita era dificilísimo. Luego había cosas que estaban muy divertidas, como todo el tema de la desaparición del Cid. Eso es muy rastreable. El ABC tiene una hemeroteca que, por cierto, ahora creo que la han hecho de pago, pero Sí, cuando ya yo está de estaba... pago. Que esto es un fastidio, pero cuando yo estaba documentándome era gratis. Era una hemeroteca Fantástica. Maravillosa. Y entonces era genial ver el ABC del lado de Franco y el ABC del lado de la República, ¿no? Porque había dos ABCs. Y entonces los bibliotecarios, porque claro, hubo un momento en el que había dos directores de la Biblioteca Nacional y un libro desaparecido. Estaba el director de la Biblioteca, el que era el director de la Biblioteca Nacional, que cuando el golpe le pilla de vacaciones no sé dónde, y entonces pues acaba en el gobierno de Burgos y entonces ponen a otros funciones. Bueno, hay un comité de bueno, ya sabes lo que se hace, pero hay un señor que es el que ejerce, Sí. que es en el lado de la República. Y entonces, claro, la gracia de ver cómo se echan la culpa al uno al otro en los periódicos de la desaparición del libro es muy divertido, ¿no? Cuando o sea, yo estoy convencida, no tengo pruebas, de que no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, de que el que tenía el libro en custodia, como el libro no era suyo, lo que había hecho era esconderlo, decir que lo habían robado, para luego venderlo, destraperlo. Claro. Pero como lo encontraron fortuitamente en el Banco de España, se le acabó el chollo y luego tuvo que hacer como, ¡ay, han encontrado el libro! Pero era una cosa tremenda. Y entonces había unas peleas súper graciosas y eso sí era muy rastreable. Pero claro, a mí me interesaba sobre todo las historias de las bibliotecarias, de la gente que estaba allí a pie haciendo cajas y haciendo fichas y no sé qué. Entonces esto era muy, muy, muy difícil de encontrar, hasta que, o sea, tuve en los papeles prácticamente imposible, tuve la ayuda de unos cuantos bibliotecarios a los que les doy muchísimo las gracias, porque eran gente pues que se había leído los ficheros que a mí o sea, yo los conseguí, pero algunas de esas cosas eran indescifrables, ¿no? O sea, yo necesitaba un traductor que fue pues el archivero que me iba diciendo, no, lo importante es esto tiene que ver con esto, y me iba como sacando de dudas y tal, ¿no? El mundo de la ficha de las bibliotecas, que sí, ya estos niños no lo conocen, pero los que lo hemos conocido, eso de abrir el cajoncito, Y entonces yo lo que no tenía era el testimonio de primera mano. O sea, normalmente en una documentación necesitas a alguien que te cuente, o sea, si no de primera mano, pues si no, pues un hijo o algo así, pero esta gente no sabían las familias lo que había pasado, no sabían nadie nada. Y entonces de repente un día mi marido, en un foro de Saber y Ganar, dice, aquí hay una señora que se llama Elena Contreras Chacel, que los apellidos coinciden con los de Blanca Chacel, que era una señora que yo había encontrado en una fotografía haciendo fichas, y que lo único que había logrado averiguar de ella era que era hermana de Rosa Chacel. Hasta ahí. No había más información de ella. Pero sabíamos pues que se había casado con un señor que se llamaba Contreras y que se había exiliado en México. Era como lo único que manejábamos. Y era como, les está echando la bronca a los del programa porque han patinado con una cosa de México. Entonces, como se exilió en México Blanca Chacel, igual es su hija, escríbele. Yo, ¿cómo le voy a escribir a esta señora? Y entonces me dice mi marido, venga, va, que tienes que perder. Y entonces yo cogí, le escribí a esa señora en plan, no creas que soy una loca, pero verás, estoy escribiendo un libro, me gustaría saber si es usted hija de Blanca Chacel. Y de repente la señora me escribe al segundo diciendo, mira, estoy en Miami, ¿a qué hora te puedo llamar? Y yo, bueno, 5 horas me tuvo al teléfono, lo sabía todo. Me pasó todo tipo de documentación, de cosas, su madre se lo había contado todo, o sea, una cosa absolutamente maravillosa. Elena es fantástica, o sea, no os podéis imaginar qué señora, divertidísima. Y en una de estas conversaciones que teníamos me dice, oye, pero has dicho que vives en España, ¿no? Y yo, sí. Y me dice, yo me voy a ir a vivir a España. Me he comprado una casa para jubilarme en Barcelona. Y yo, no me lo puedo creer. Y entonces una de las últimas cosas que yo hice antes de que nos confinaran, o sea, estamos hablando de febrero de 2020, fue ir a Barcelona y conocer a la hija de Blanca Chacel, que si leéis el libro alucinaréis con lo que hizo su madre. Con una maleta. Con dos maletas y una amiga.
o sea, que es una historia, o sea, que ya solo la historia esta tiene una novela. Lo que Sí. pasa es que yo estoy intentando empujarla a ella para que la escriba ella, porque es la historia de su madre, a mí Claro. me parece, y ella escribe y me parece que es justo, ¿no? Claro. Y entonces yo llegué allí y dijo, ay, pues vamos a tomarnos unas cervecitas, no sé qué, a una terraza, nos vamos a tomar unas cervecitas, y le descubrí los boquerones en vinagre. Porque ella nunca había comido boquerones en vinagre. Y esta es la historia de la documentación y los boquerones. Pero lo más bonito de todo es que esto tiene una segunda parte reciente, que es que hace como un... O sea, las dos que hicieron esto eran Blanca Chacel y Elena Gómez de la Serna. Y hace como un mes me escribió una señora desde Chile diciéndome que era la hija de Elena Gómez de la Serna y que se había vuelto loca intentando conseguir mi contacto porque me había visto en una entrevista en Chile y nombraba a su madre. Y decía, ¿cómo esta chica ha sabido qué es lo que hizo mi madre que no está en ningún sitio? Y claro, yo lo había sabido por la hija de la otra. Todo tiene que ver con salvar libros, claro, evidentemente. Porque la protagonista de la novela, María, ¿quién es? ¿Y de dónde viene? Tina Vallejo. Tina Vallejo viene de Castilla-La Mancha, obviamente. Ella viene de Castilla-La Mancha y siempre ha querido ser bibliotecaria. Y sorprendentemente, pues su familia la deja que se vaya a estudiar a Madrid, a casa de la hermana del padre, que es una señora espiritista, la tía Paca. La tía Paca. Sí, es espiritista y bueno, pues tiene sus cosas, luego del Auxilio Azul y muy divertida. La tía Paca es la mejor. Y entonces, bueno, pues cuando está allí descubre, entre otras muchas cosas, que existe esto de la biblioteca invisible con una amiga que es Beba, que es con la que está unida por la pesadilla de perder la capacidad de leer. Y las dos pues entran en la biblioteca invisible pues haciendo una serie de salvamentos de libros que los libros de los que hablo son reales y las circunstancias que les ocurrieron son muy parecidas a las que yo cuento. Lo que pasa es que lo que hago yo ahí es introducir el tema de la biblioteca invisible. O sea, el tema de la biblioteca invisible para rescatar el Perlimplín o para el Perlimplín de Lorca, que estaba censurado en aquella época, y para... Bueno, es que estas son las tonterías de la censura. O sea, realmente estaba censurado porque el subtítulo era Aleluya erótica. O sea, si habéis visto el Perlimplín o lo habéis leído, es una chorrada como un piano. O sea, es una comedia absurda. No, claro. Sí, sí. O sea, si alguien se hubiera molestado en leer eso, nadie lo hubiera censurado. Pero había muchas circunstancias alrededor, pues que al final vieron aquello de Aleluya erótica y dijeron... A la hoguera. Claro, pero el problema es que se quedaron con todas las copias. Y entonces aquello hubo que rescatarlo. Y entonces, bueno, pues yo me invento un poco el cómo consiguen rescatarlo mezclado con lo que sí pasó de verdad, ¿no? Es una de las cosas que suceden ahí. Y esa muchacha pues finalmente acaba trabajando en la Biblioteca Nacional, saca la oposición y acaba trabajando en la Biblioteca Nacional y le toca hacer cajas de libros y poner sacos terreros y ponerse a seleccionar qué se va a rescatar, qué no se va a rescatar, cómo se va a rescatar en unas condiciones francamente lamentables, además. La novela está construida en base como... Yo cuando la estaba leyendo parecía que estaba viendo una serie de televisión episódica donde hay una aventura que de pronto es autoconclusiva y vamos a otra y un montón de secundarios preciosos, porque hemos hablado de Tina, pero podemos hablar de Beba. Son dos modelos de mujeres también distintas, pero es que tenemos a Lolita, tenemos a Estrellita, tenemos a Paca, tenemos a... Y bueno, y sobre todo cómo describe a los secundarios, que es precioso, que hemos hablado comiendo de los grandes secundarios del cine de este país. Cómo describe a los secundarios a mí me hace especial gracia, ¿no? Por ejemplo, cómo define a estos tres señores que hay en la pensión con el tipo de bigote que llevan. Ya simplemente con el bigote ya vamos sabiendo quiénes son. Son cuatro, perdón. Lo que pasa cuatro. es que uno, como no está muy para allá, es poco participativo, pero sí, claro. El carácter tiene que ver con el bigote. Sí. Y el hecho del que no lo lleva como rebeldía ante los señores que llevan bigote. Hombre, claro. evidentemente. Se afeita a la americana. No sé si quieres hablar de los secundarios o si, por ejemplo, nos explicas quién es el Conde Duque en esta historia. Claro, el Conde Duque
es un compendio de toda la gente que se dedicaba a saquear las bibliotecas. O sea, siempre ha habido gente que no sabía lo que valía lo que tenían en sus bibliotecas y siempre ha habido gente que se ha aprovechado de ello. Claro. Esto en un conflicto bélico. Bueno, ahora os voy a contar una anécdota real, ¿vale? Yo soy de la Biblioteca Invisible, por lo que sea. Pero bueno, ahora, eso es la anécdota real, ahora después. Claro, entonces, durante una guerra que se están desmantelando cosas, que se están tirando libros a la calle, o sea, esta gente hacía el agosto. Claro. Y yo hablaba con las investigadoras de, vale, ¿cuántas piezas únicas se perdieron para siempre? Y me decía, yo puedo probar tantas. Estamos hablando de cifras de miles, ¿eh? Miles de piezas únicas. Yo puedo probar tantas. Pero yo soy investigadora, no puedo decir que tengo sospecha de más del doble. Claro, ya. Entonces, claro, se te ponen los pelos de punta. Tú dices que hemos perdido un porcentaje de nuestra cultura y gracias a que había gente que estaba organizándose para que aquello no desapareciera por completo, ¿no? Pero en el fondo, claro, la gente me dice, no, el Conde Duque es el villano. Y yo digo, a ver, es el villano para Tina, que es la que está contando la historia, porque lo que él hace va en contra de todos sus principios. Pero yo a veces pienso, ¿y cuántas obras están en casa de un coleccionista y algún día acabarán en una biblioteca porque hubo un saqueador que las salvó? Claro. Es que a lo mejor hubieran acabado enmohecidas en el suelo o quemadas. A ver, que las brigadas internacionales utilizaban los libros desde, con perdón, para limpiarse el culo, libros históricos estamos hablando, hasta para hacer fuego, hasta para, como no tenían sacos terreros suficientes, decían que 300 páginas salvaba a un hombre. Entonces hacían pues todo tipo de cosas protectoras con los libros de la biblioteca. Entonces, claro, o sea, de vez en cuando había algún pirado, y aquí vengo a rescatar a mi ángel de los libros, que la gente piensa que es ficticio y no, que era un bedel de la universidad, que había sido de las bibliotecas populares y que se le partía el alma cuando veía lo que estaban haciendo con los libros de la biblioteca de la universidad. O sea, es decir, estos libros son mis libros. Y entonces el tío, porque para esto hace falta estar un poco inconsciente en esta vida, pues se metía a sacar los libros ¿cómo se llaman? Las zanjas que cavan para protegerse. Sí, las trincheras. Las trincheras. Se metían en las trincheras a esquivar las balas para sacar los libros y rescatarlos. Y los cambiaban por material de obra, claro. Era como, pudiendo tener esto, vamos a sacar los libros de aquí, ¿no? Y este es el señor, pues que lo confundieron con otro que se llamaba igual. No lo confundieron, en realidad es que había dos Ángel López que estaban destinados a ser fusilados. Pero por lo que sea, cosas de la burocracia y de la administración, pensaron que solo había uno. Entonces fusilaron al otro y este señor se hizo frutero. O sea, realmente fue como si le hubieran devuelto todo lo que hizo por los libros que salvó, etcétera. Y entonces aquí hay otra anécdota muy bonita, que cuando yo voy a hablar con la que entonces era la directora de la Biblioteca Histórica de la Complutense, que es el edificio donde está el patio donde se hizo la quema, yo voy a preguntarle dudas, a veces eran dudas de verdad, o sea, desde dudas muy profundas hasta dudas de por dónde entraban y por dónde salían. Claro. Para poder imaginármelo, ¿no? Y luego poder contarlo. Y nada, me estuvo resolviendo un montón de dudas y me enseñó el patio donde se hizo la quema, que ahora es un parking. Me encanta este dato. Y entonces al volver nos cruzamos con un restaurador. Y entonces le dijo, oye, esta chica está escribiendo un libro, no sé qué, ¿podemos pasar a ver los libros que estáis restaurando? Porque todavía están restaurando libros de la Guerra Civil. Y entonces estaban restaurando un manuscrito, creo que era del siglo XV, que estaba quemado por obús en una mesa.
Y bueno, pues el restaurador y las becarias estuvieron enseñándome cómo desmontaban lo que quedaba del libro, página a página, limpiaban la ceniza, reconstruían, o sea, me estuvieron enseñando todo esto y yo estaba allí encima de la mesa alucinando, que no me quería ni acercar porque, claro, parecía muy frágil el mogollón de hojas quemadas, ¿no? Y yo no me quería acercar mucho y de repente hice así y vi, o sea, como si tuvieran una estampa de la Virgen del Carmen, te lo juro, encima una foto de Ángel López. Y yo dije, ¿es Ángel López? Y entonces dijeron, es que es nuestro ángel de los libros. Claro. Realmente este señor rescató lo que nosotros estamos restaurando. Y yo dije, o sea, me muero. Yo pensé, o sea, claro, era coincidir de repente, o sea, estar mirando a los ojos a un señor sobre el que yo estaba buscando información. Exacto. Qué bueno, porque yo creo que ya nos ha quedado bastante claro, ¿no? Todos los enemigos que tienen los libros en esta época, ¿no? Al final, las guerras son todas así, hay cosas y labores calladas y silencio, ¿verdad? Me gusta mucho la cita con la que habla la novela de Antonio, que dice, yo sé con cuánta frecuencia callar y gritar intensamente, porque como hemos hablado, toda esta gente, tanto los que robaban, como los que salvaban, como incluso los que quemaban, bueno, los que quemaban lo hicieron más públicamente. Eso sí, pero es una novela que habla también del silencio. Creo que ha quedado bastante claro eso, creo que han quedado, bueno, más o menos claros los detalles, y a mí me gustaría, siendo ya las 9, abrir un turno de preguntas, si les parece bien, o si María quieres aportar algo. Sí, bueno, yo iba a decir una cosa con respecto a lo idiotas que somos y cómo nos repetimos. Vale, yo justamente cuando sale mi libro, a ver, durante la documentación del libro, cuando me miré los libros que se censuraban durante la guerra. O sea, no los de después, porque bueno, cada vez se sacaba como un tocho diferente donde iban renovando. Pero durante la guerra, hubo un listado de libros que había que purgar de las bibliotecas, incluso de las bibliotecas privadas. Se entraban a casa de la gente a quitarles los libros que tuvieran que ver con ese listado. Y entonces yo me moría de la risa todo el rato. O sea, a ver, esto también, yo tengo un sentido un poco del humor un poco negro, voy a reconocerlo, pero me hacía mucha gracia que estaban todos los libros rusos, de autores rusos. Y claro, yo pensaba, o sea, sin atender a si vivieron en época del zar, durante la Unión Soviética o cuándo. O sea, el hecho de ser ruso significaba que no podía ser leído en España. Esto es una cosa que a mí me hacía muchísima gracia, ¿no? Y entonces, justamente cuando salió mi libro, estalló la guerra de Ucrania. ¿Vale? Y el primer mes se paralizaron traducciones claro que yo decía, o sea, bastante culpa tendrá Dostoyevsky de la invasión de Ucrania. Pues sí, se paralizaron. Se paralizaron convenciones y mesas redondas para hablar de autores clásicos rusos. O sea, y eso estaba pasando en España en 2022. O sea, creo que como en algún momento todo esto empezó a parecer un poco ridículo, la cosa se normalizó. Pero en su momento hubo una parálisis. Hubo un... No voy a decir boicot porque no llegó a boicot. Sí, hubo actos que se boicotearon. De hecho, hubo una anécdota bastante divertida porque confundieron... yo creo que era Alem, que era precisamente ucraniano. Y le censuraron el acto pensando que era ruso. O sea, una cosa completamente disparatada. Y era como, no hemos aprendido nada. O sea, aquello de que la historia se repite dos veces, una como tragedia y otra como parodia, a mí me pasó al revés. O sea, yo lo que estaba investigando me parecía una parodia, que era como, o sea, ¿por qué, dígame usted, Dostoyevsky es una amenaza para el régimen franquista? Quiero saberlo. Y luego llegó la tragedia, que es que aquello estuvo a punto de repetirse. O sea, hubo actos que se suspendieron y muchas cosas que quedaron en el aire. Y entonces dije, bueno, o sea, si lo sé no lo escribo. Claro. Frente a los que borran, la lectura siempre será revolucionaria. Leer es revolucionario.
en la época en la que estamos, leer libros sigue siendo revolucionario. Siempre es revolucionario. Y además, precisamente, yo esto siempre no lo he dicho en el instituto esta mañana, pero siempre lo digo cuando voy a un instituto. Digo, siempre nos empujan a que no leamos algo. Pues cuando nos digan que no tenemos que leer algo, justamente es eso lo que tenemos que leer. Es decir, lo que más excitante puede resultar en este mundo es leerse un libro que te están prohibiendo. Y seguramente es algo que se te fija muchísimo más en la cabeza. Yo recuerdo perfectamente, claro, mi madre, que era inteligentísima, es inteligentísima, siempre tenía la biblioteca, todos los libros juntos, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que unas amigas suyas le preguntaron, ¿pero no se los filtras? Y me dijo, no, ya era ella el filtro. Si lo coge y no lo entiende, se aburrirá. Dice, y si le digo que no se puede leer algo, es lo que va a querer leer. Exacto. Así que ¿para qué se lo voy a prohibir? Y efectivamente es tal cual. Luego, claro, la que tenía Platero y yo en lo alto de la estantería era mi abuela. Allí se ríen los alumnos todavía. Hombre, Platero y yo estaba descartado en casa de mi abuela. Y yo, por supuesto, me subí en una silla para cogerlo, claro. Y leerlo, claro. Y lo leí. Y bajarlo. ¿Por yo? Nunca. Bueno, pues... Es lo único que me hace gracia de Juan Ramón Jiménez, Platero y su mujer, Zenobia. Son las dos cosas que más me simpatizan de Juan Ramón Jiménez. Hay de anécdotas sobre Juan Ramón Jiménez con Biombo. Que es tremendo lo de Juan Ramón Jiménez, es tremendo. Debía ser una persona particular, pero bueno, es gracioso. Vamos a ver, Sí. es gracioso. ¿Hay alguna pregunta? Sería interesante, igual, si algo nos ha quedado claro o algo queréis que lo aclare. Pues entonces vamos a dar por clausurado este acto, agradeciendo de nuevo a Aurora que nos haya dejado este patio Tan inmenso y precioso. Gracias al ayuntamiento. Antes no he nombrado también a las concejalas del ayuntamiento también, que están allí. Gracias a todos por venir. Gracias a los técnicos que también han trabajado para este acto y muchísimas gracias. Gracias a ti, María.